Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí como en cada episodio para darles a conocer todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Así que prepárense una botana, algo rico de beber y acompáñenme en un ratito espeluznante. Pues el día de hoy hablaremos sobre la casa de los 1000 demonios. Saben que esto de los exorcismos son las cosas que más me apasionan dentro del terror, es mi tema favorito. Me encanta el misticismo que hay en un exorcismo, cómo es que llegas a estar en una posesión, cómo es que se vive estando dentro de ese trance, dentro de ese proceso, y cómo es una liberación. Siempre he tenido la duda de qué pasa cuando estás en una posesión demoníaca, es decir, estás viéndolo todo pero no puedes controlar tu cuerpo, o lo estás viendo desde un tercer punto como fuera de tu cuerpo. No sé, me causa muchísima intriga y es por eso que hablaremos de este tema el día de hoy. Dicen que algunas cosas respiran, otras escuchan y otras no dudan en devorar. Esta es la historia de LaToya Emmons, una madre que jura haber visto a sus hijos ser poseídos por demonios. Ellos vivían en una modesta casa en el 3860 de Carolina Street en Gary, Indiana. Pues era noviembre del 2011. Afuera, el invierno pintaba las calles de gris, pero dentro, en aquella casa, vivía algo que no era humano. Todo comenzó con una acción bastante peculiar, y es que las ventanas comenzaron a tapizarse de moscas negras gigantescas para el tamaño regular de una mosca. Cientos de ellas y en pleno invierno, lo cual llamaba muchísimo la atención, porque en invierno lo que son moscas, cucarachas y como todos estos insectos suelen buscar un refugio y no andar vagando por ahí debido al frío. Pasaron por un proceso de fumigación del hogar, pero cada mañana volvían. Cada mañana las ventanas volvían a estar tapizadas de moscas gigantescas. Fumigaban, las barrían, las tiraban y al día siguiente era exactamente lo mismo. Es bien sabido que dentro de las manifestaciones demoníacas, algunos de los signos que más se presentan son el olor a carne podrida o la presencia de moscas. Esto debido al mismo olor que se presenta, que muchas veces lo emite la entidad desconocida. Con la llegada de las moscas empezaron los susurros nocturnos, murmullos lejanos, rasguños, pasos en el piso de madera, cuando todos se encontraban absolutamente dormidos. La madre, que era Rosa, la mamá de LaToya, decía sentir una sombra constantemente en el pasillo principal de la casa, algo que pues no era común y a nadie le constaba, pero que incluso ella juraba que le respiraba muy cerca. LaToya tenía 3 hijos, de los cuales uno hablaba constantemente con un amigo invisible, que igual ya hemos tocado este tema. Muchas veces los amigos invisibles no son producto de la imaginación de los niños, sino entidades haciéndose presentes. Otro de sus hijos se quedaba mucho tiempo mirando al techo, susurrando palabras que casi nadie entendía. Incluso llegaron a escucharlo decir: "No eres tú quien manda aquí". Un día, la más pequeña, de tan solo 12 años, entró en una especie de trance, y logran relatar que sus ojos se volvieron completamente negros, y una voz muy masculina en gritos salía de su garganta. LaToya y su madre, alarmadas, llevaron a los niños al hospital casi que corriendo. Enfermeras, trabajadores sociales y el doctor que se encontraba revisando a los niños fueron testigos de un acto extrañamente imposible. Pues uno de los niños, que tenía tan solo 13 años, se levantó de la camilla, comenzó a caminar hacia atrás hasta que topó con una pared y empezó a escalarla totalmente de espaldas hasta llegar al techo, y luego cayó completamente de pie. Esto no es una leyenda ni un mito urbano, pues uno de los doctores que se encontraba dentro de esa sala logró relatarlo en su informe oficial. El caso después de esto llegó hasta las autoridades, pues era un hecho demasiado insólito. Estamos hablando de un niño escalando la pared de espaldas y después cayendo de pie una vez llegando al techo. ¿Ubican la película de Constantine? Si no, claro que se la súper recomiendo. Es una película ya bastante vieja, de un sujeto que es capaz de hacer exorcismos y liberaciones a entidades demoníacas. Y hay una escena muy icónica en la que es casi al principio de la película, en la que una señora se pone en contacto con él, pues sospecha que su hija está poseída. Y justamente hace esto. La hija está en cama y cuando ella vuelve a abrir la puerta, la hija está en la esquina del techo, entre las dos paredes y la esquina del techo,
colgada de espaldas como si fuera una araña totalmente poseída. Se las recomiendo, así que vayan a buscarla. Y también, antes de seguir con el caso, por favor, síganme en redes sociales. Estoy como @adalgil y el podcast como @TheNightmareClub_. Vayan a seguirme, la verdad eso me ayuda muchísimo, también para que estén pendientes de cuando subo algún episodio, qué estoy haciendo en mi día a día. Muchas veces también ando haciendo cosillas paranormales, jugando Ouija, haciendo sesiones de fotos, maquillaje de efectos especiales. Entonces, si les gusta The Nightmare Club, por favor vayan a seguirlo a redes, y también no se olviden de suscribirse y darnos like en todos lados donde nos pueden escuchar, principalmente en YouTube. Suscríbanse, compartan, activen la campana de notificaciones para que les llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo video, y así tengan historias paranormales que compartir con sus amigos o escuchar en la oscuridad. Todos los trabajadores sociales, oficiales y todas las personas involucradas fueron testigos de varios hechos paranormales, como grabadoras que se apagaban solas, luces que tintineaban cuando los niños estaban presentes y sombras que cruzaban las recámaras, pues el miedo dejó de ser una sensación repentina y se volvió un habitante más en ese hogar. Pero entonces aparece el padre Michael Maginot, párroco de San Steve Marty. Fue llamado por la diócesis de Gary del condado, autorizado por el obispo para investigar. En cuanto cruzó la puerta del hogar de la Toya, dice haber sentido un peso inmenso en su espalda, y como si el aire se volviera líquido, sintió que se ahogaba. Comenzó con el primer exorcismo, crucifijo en mano y Biblia lista. En medio del ritual, la voz de la Toya cambió y le dijo: "Soy muchos", lo cual hizo darse cuenta que no estaba enfrentándose contra una sola entidad, sino a toda una legión de demonios. Tras llevar a cabo el ritual, comenzó a recibir señales de que tenía que ir hacia el sótano de la casa, pues al parecer ahí se encontraba el corazón de la maldad. El padre bajó al sótano con agua bendita y con una linterna, y tras hacer unos pequeños alumbrados, se dio cuenta que habían uñas humanas, juguetes rotos y ropa enterrada entre los restos. Obviamente estos eran restos de algo que había sido un ritual, seguramente para invocar a algunas entidades. Realizó el segundo exorcismo. Tanto él como la Toya, Rose y algunos otros presentes se dieron cuenta que la tierra temblaba, como si estuviera ocurriendo un sismo, un terremoto. Esto fue justo cuando comenzó a realizar el segundo exorcismo. Hasta las luces se apagaron y por un momento todos pensaron que la casa se iba a derrumbar a pedazos. Y ya después del último exorcismo, que fue el tercero, la Toya cayó desvanecida al piso, totalmente exhausta. Los gritos se detuvieron, las moscas fueron desapareciendo y los niños se encontraban bien. El padre Maginot dijo: "No sé si en verdad expulsé al demonio o solamente decidió mudarse". Años después de este suceso tan impactante, el investigador paranormal Zach Bagans del programa Ghost Adventures compró la casa por $35,000. Durante el rodaje del documental Demon House, su equipo se enfermó, sufrió trastornos neurológicos y Bagans, aterrorizado, ordenó demoler la casa. Dicen que se sentía un ambiente tan pesado que incluso en el jardín no crecía nada, ni siquiera un pasto regular. Todo se encontraba seco y podrido. Una familia que creyó que el mal podía tener un código postal. Las autoridades archivaron todos estos informes donde se relataban cada uno de los sucesos y experiencias que habían sucedido con la familia de la Toya. La casa fue demolida y aunque ahora ya no exista, hay muchas personas que aseguran que en la oscuridad y en la fría noche se puede escuchar una voz bastante grave susurrando nombres, justo en el terreno olvidado. El caso fue inspeccionado por 3 departamentos públicos, el policial, el de salud y el de servicios sociales, pero ninguno pudo dar una explicación coherente a lo que pasaba con los niños o con la Toya. Una foto policíaca que les dejaré por acá muestra una figura aparentemente blanca saliendo del porche. Esto sin ninguna alteración, pues era un documento oficial. Los niños, después de todos los trances en los que entraban, en el que hablaba solo hacia el techo, la que tenía su amigo imaginario o el que incluso llegó a escalar paredes, después de este suceso y del exorcismo concluido con éxito, no recordaban absolutamente nada de lo vivido. El padre Maginot incluso llegó a contar en alguna entrevista que los demonios presentados en este caso se daban el nombre de entidades muy antiguas, las cuales no dieron como tal los nombres,
porque estaban protegidos por confidencialidad por el Vaticano. Todo lo hallado en el sótano fue retirado una vez después del exorcismo, las uñas, la ropa, los juguetes, y aún así se cree que enterrados en el terreno que abarca toda la propiedad podrían haber algunos otros trabajos de brujería o invocaciones demoníacas. Además del miedo que sufrió todo el equipo de Zack, algunos también renunciaron no solo por problemas de salud, sino porque genuinamente no soportaban estar en el proyecto con el miedo que se sentía dentro de la propiedad. ¿Ustedes saben de algún caso de exorcismos? Yo lo conté hace poco, estuve en el programa de El Mundo Paranormal de Vane. Por si no lo han ido a ver, hicimos un en vivo aquí en YouTube que se transmitió en la radio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces vayan a verlo, vayan a seguirlo a su canal. También tiene investigaciones paranormales y una carrera tan amplia en lo paranormal que incluso cuando yo estaba chiquito veía algunos de sus investigaciones y documentales. Entonces suscríbanse y vayan a ver todo el contenido que tiene. Pero yo conté un poco en ese programa del exorcismo que se realizó aquí en mi casa, porque si no saben, The Nightmare Club se graba en mi casa. Entonces había el caso de una familiar que se encontraba en una situación muy mala, como económica, mental, física, sentimental, y un día vino aquí y mi madre, que siempre fue como la más bruja y la más experimental dentro de estos temas, le realizó un exorcismo. Si quieren que les cuente esta historia, déjenme un comentario por Instagram o aquí en los comentarios del video y les contaré cómo estuvo todo eso del exorcismo que se realizó justo en la habitación de aquí al lado. Pues nada, este fue el caso de La Troya, del exorcismo de Gary, Indiana. Y si quieren más casos así de cortitos, avísenme. Si quieren videos más largos, también avísenme. Yo estoy aquí para complacerlos y para que pasemos un ratito espeluznante juntos, bastante agradable. No olviden seguirnos en redes sociales, seguirnos en plataformas. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Yo soy Adal Gil y esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Espero que tengan dulces pesadillas. Nos vemos.